Y el personaje de la semana, te lo contaba al comienzo, es Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que hizo uno de los discursos realmente más impresionantes que hayamos escuchado en mucho tiempo. Impresionante porque a uno lo deja descolocado. ¿Cómo se pueden decir tantas cosas retrógradas, retardatarias, antisemitas? Bueno, podríamos utilizar muchos calificativos, pero a mí me gustaría que escuchemos un extracto de lo que dijo Gustavo Petro esta semana, en su participación en las Naciones Unidas, y después lo analizamos y te cuento un poquito quién es Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Hace un año pedí una conferencia de paz por Palestina en este mismo lugar, sin que hubiera estallado aún la primera bomba. Hoy tenemos 20,000 niños y niñas asesinados bajo las bombas, y los presidentes de los países de la destrucción humana se ríen en estos pasillos, con ayuda del poder de comunicación de los medios mundiales que hoy están en propiedad de los grandes capitales. Reordenan el mundo sin democracia, sin libertad. El proyecto democrático de la humanidad está muriendo con la vida, mientras los racistas, los supremacistas, los que creen estúpidamente que los arios son la raza superior, se aprestan a dominar el mundo esgrimiendo el terror de las bombas sobre los pueblos. El control de la humanidad sobre la base de la barbarie está en construcción, y su demostración es Gaza, el Líbano. Cuando muera Gaza, morirá la humanidad toda. Resulta que el pueblo de Dios no era el pueblo de Israel, no es el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica, sino que el pueblo de Dios es la humanidad toda. Y los niños de Gaza, eso eran humanidad, el pueblo elegido de Dios. Están matando el pueblo elegido de Dios, los niños de la humanidad. Impresionante, impresionante. Vamos a ir analizando un poquitito y contando quién es el presidente que dijo este discurso desde tantos puntos de vista, tan llamativo, tan chocante. A ver, uno diría, bueno, arranca diciendo: yo había pedido una conferencia de paz por Palestina, por Israel. Entonces dice, bueno, es un pacifista, entonces. Es un pacifista, Petro, entonces por eso se angustia tanto con la situación de la guerra en Gaza. Ahora, lo raro es que él dice, antes de que estallara la primera bomba, y no dice nada del terrorismo. No dice nada de que antes de que hubiera cualquier bomba, hubo un grupo terrorista que el 7 de octubre entró a Israel y masacró a 1.200 personas, que violó mujeres, que asesinó niños, que hizo las aberraciones que sabemos que hizo. Si es un pacifista, ¿por qué no lo menciona? ¿No es raro? Habla de las bombas en Gaza y de las bombas rusas no habla. De las bombas rusas contra Ucrania. ¿Por qué? Es extraño, ¿no? Si es un pacifista y dice que habla en nombre de la paz. Porque digo, qué sé yo, por lo menos Boric, que también tiene el presidente de Chile, me estoy refiriendo, que también tiene un perfil bastante antisemita, por lo menos dijo, no quiero elegir entre el terrorismo de Hamas y el genocidio de Netanyahu. Reproduce la mentira antisemita de que Israel está haciendo un genocidio, pero por lo menos admite que hay terrorismo del otro lado. Petro ni siquiera. ¿De dónde viene eso? Habla de que le molestan las bombas, pero dice que Cuba y Venezuela, que son regímenes que vienen violando los derechos humanos hace décadas, asesinando a su propia población, son gobiernos perseguidos y sancionados porque no se quieren adaptar a las normas y no quieren ser sometidos. Pero claro, Petro no puede estar en contra de las bombas, si él mismo pertenecía a una organización terrorista que ponía bombas. Porque esto es lo interesante del discurso de Gustavo Petro, que Petro perteneció durante buena parte de su juventud al M-19, que era una organización guerrillera terrorista colombiana que asesinaba, secuestraba gente y ponía bombas.
y nunca hizo una autocrítica, a tal punto que al día de hoy, en los actos que realiza él como presidente de la República, aparecen las banderas de ese grupo. Imagínense, como si un gobierno peronista, supongamos en la Argentina, enarbolara la bandera de Montoneros. La verdad que sería impensable. Muy sutilmente hubo en algún momento del instante más recalcitrante que tuvo por ahí el kirchnerismo y del momento más exacerbado que tuvo el kirchnerismo, había de forma subrepticia, si se quiere, una reivindicación de la juventud peronista y de Montoneros. Pero todo bastante sutil. No. Acá Petro es directamente con la bandera de Montoneros o del equivalente a Montoneros en Colombia. Entonces es evidente que no le molestan las bombas que pueda tirar Israel en Gaza o el Líbano, si él mismo tiraba bombas o pertenecía a un grupo que tiraba bombas. Está claro que lo que le molesta a Petro son los judíos. Lo que le molesta a Petro es la existencia misma del Estado de Israel. Por eso construye ese relato donde habla del pueblo elegido, donde dice que los judíos que se sienten el pueblo elegido son la raza aria, es decir, que equipara a los judíos con los nazis que exterminaron a los judíos, algo que, como sabemos, es una práctica común del antisemitismo contemporáneo. Bueno, se trata, dice además que hay un poder oculto muy vinculado entonces al Estado de Israel y al judaísmo, que es al mismo tiempo el que controla los medios de comunicación a nivel mundial y que controla el poder global, otra teoría conspirativa clásica, tradicional del antisemitismo. Digo que el poder judío es ese poder oculto que quiere corroer a las instituciones, a la democracia y a la vida. Digo, basta ver la cobertura que hacen los medios de comunicación tradicionales sobre el conflicto en Israel y en Gaza para darse cuenta que evidentemente no están controlados por judíos o por israelíes, más bien todo lo contrario. Los sesgos son realmente notables en ese sentido. ¿Cómo llega esta persona a estar en ese lugar? Bueno, vamos a repasar algunos datos de la biografía, que es realmente apasionante, de Gustavo Petro Urrego. Nacido un 19 de abril de 1960 en Ciénaga de Oro, Córdoba, pero Colombia. 17 años tenía en 1977 cuando se une al grupo guerrillero M19, una de las tantas organizaciones de izquierda que en Colombia querían llevar adelante una revolución. Petro adopta cuando ingresa el nombre de Aureliano. Ustedes saben que los miembros de organizaciones guerrilleras, de organizaciones terroristas, tienen que apelar a nombres de guerra. Él elige Aureliano, que es el nombre en homenaje a Aureliano Buendía, protagonista, por supuesto, de 100 años de soledad de García Márquez. Y pertenece a una organización que a lo largo de los años secuestró a muchísima gente, que asesinó a muchísima gente, y que tuvo la suerte, hay que decirlo, de en octubre de 1985 ser arrestado por posesión ilegal de armas. ¿Y por qué digo que tuvo la suerte? Porque un mes después, gracias a estar arrestado, no participó de una de las atrocidades más impresionantes de las que se hayan registrado en Colombia en los últimos años, que fue la toma del Palacio de Justicia. Un acto donde esta organización, que supuestamente quería la revolución, actuó en coordinación con el cartel de Medellín que lideraba Pablo Escobar, para asaltar el Palacio de Justicia, para quemar expedientes donde había cuestiones comprometedoras contra Pablo Escobar, para forzar a los jueces de la Corte Suprema a no extraditar a Pablo Escobar, entre tantas otras cuestiones. Y esa toma del Palacio de Justicia termina con decenas de muertos, con jueces asesinados, con empleados de la justicia asesinados. Eso es el M19 que reivindica Gustavo Petro. Un Petro que en 1990 deja las armas. El M19 además se convierte en partido político. Petro llega a ser diputado en 1991. Interesante que lo nombra Ernesto Samper, presidente de Colombia en el 94, lo nombra como agregado en Bruselas. Y digo interesante porque es un Ernesto Samper que después se probaría que había tenido dineros del narcotráfico financiando su campaña política, algo que después le va a pasar al propio Petro. En 2012 él ingresa a la alcaldía de Bogotá, primer cargo importante que tiene, lo destituyen
por afectar a la salud pública. Bueno, luego lo restituyen. Y en 2022, en medio de la crisis fenomenal de la política colombiana, de una crisis muy fuerte de legitimidad de la política tradicional de Colombia, como ha afectado también a otros países, se llega a un balotaje entre él y Rodolfo Hernández, un personaje que falleció hace algunos días, y que en ese momento, en ese 2022, hacía campaña en TikTok, era un personaje, había sido alcalde de Bucaramanga, muy realmente casi payasesco, que llega al balotaje haciendo campaña básicamente mostrándose en TikTok en malla, en su pileta con chicas, digo, una cosa absolutamente antipolítica y donde lo que primaba era justamente el rechazo a la política, y por muy poquito le gana Petro el balotaje a Rodolfo Hernández. Y ustedes saben que a poco tiempo de ganar las elecciones, su propio hijo reconoce ante la justicia que la campaña electoral había recibido dinero de origen ilegal, dinero de organizaciones, por ejemplo, vinculada al narcotráfico. Que su propio hermano reconoce, todo eso está grabado, digo, no lo pueden buscar si no me creen, su propio hermano reconoce que para ganar las elecciones fueron a las cárceles a hablar con los líderes de organizaciones criminales para ver si podían llegar a algún tipo de pacto, y que gracias a eso ganaron en regiones donde nunca antes podían haber ganado. Que tras la llegada de Petro a la presidencia firma o trata de firmar la paz total, así la llama, donde busca justamente hacer acuerdos con todas las organizaciones. Porque recordemos que hubo una paz con la FARC, bueno, con las disidencias de la FARC que siguen en la lucha, con el Ejército de Liberación Nacional, pero también con grupos paramilitares, con grupos que son sencillamente narcotraficantes. Con todos quiere llegar a la paz, se sienta a negociar. Y cómo en el transcurso de estos 2 años se multiplicaron los cultivos de coca, la cantidad de territorio ocupado por organizaciones criminales y por organizaciones terroristas creció exponencialmente en Colombia. Cómo Colombia volvió a tener episodios de secuestros masivos, de asesinatos, de atentados en las calles que no se veían desde hacía mucho tiempo. Todo esto pasó durante el gobierno de Gustavo Petro, que daría la sensación, parece por momentos, que quisiera beneficiar justamente a esos grupos que de hecho lo ayudaron a ganar las elecciones. Entonces, este es el Petro que de joven pertenecía a una organización que ponía bombas y que hoy parece, voluntaria o involuntariamente, gobernar en favor de organizaciones criminales que hoy tienen muchísimo más poder que el que tenían antes de la llegada de Petro, el que se sienta en la ONU y se muestra indignado por las bombas que caen sobre Gaza, sin decir absolutamente nada, por supuesto, de las propias bombas que están afectando hoy a Colombia. Esta es la realidad de algunos de los líderes mundiales que durante tantos años nos hicieron creer que eran los líderes que luchaban por la igualdad y la democracia. La historia de Gustavo Petro, una historia que es representativa, me parece, de muchas otras historias de líderes que están llevando a Occidente a la perdición.